Muy bien, buenos días. Damos gracias al Señor por este tiempo, también a los músicos y a los hermanos que nos dirigieron en la alabanza. Realmente son de esos privilegios que tenemos como pueblo de Dios, de con plena libertad de entrar hasta el lugar santísimo, como dice la Biblia, gracias al camino a través de la cruz que Cristo ha abierto para que nosotros, como sus hijos, podamos llegar delante de Él. Quiero traer los saludos de la iglesia allí en el Manga y también especialmente a Elizabeth, agradecerle sus oraciones y bueno, ahí la vamos llevando bastante bien. Hay momentos y momentos, pero vamos. En la voluntad del Señor estamos confiados en su obrar en forma definitiva en todo esto. Así que, hermanos, gracias por acompañarnos con sus oraciones. Y es bueno poder estar en esta mañana y oramos para que Dios pueda hablar a nuestros corazones y que realmente sea el Espíritu Santo el que haga la diferencia, porque su presencia está en medio nuestro. Quiero en esta mañana pensar en algunas frases que el apóstol Pablo dijo a lo largo de su vida. Dijo muchas cosas el apóstol Pablo, muy importantes. El apóstol Pablo fue un hombre elegido por Dios para algo muy grande. Pero antes había sido elegido por Satanás para algo muy grande también. Porque si perseguía a la iglesia, ¿quién está en contra de la iglesia? El enemigo mismo. Pero hubo un punto de encuentro, hubo un momento, un lugar donde la vida de este hombre tuvo un vuelco, tuvo un cambio muy especial. Camino a la ciudad de Damasco, queriendo entrar con sus credenciales para llevar preso, matar y castigar a aquellos que se identificaban como cristianos. Pero camino a Damasco tuvo un encuentro muy especial, muy particular, con Dios mismo. Y con esta experiencia, hermanos, es algo con la cual todos nosotros debemos identificarnos. Yo podría preguntarles en esta mañana, ¿cuál es tu Damasco? ¿Cuál es mi Damasco? Y no estoy pensando en la fruta, Pensando en ese paralelismo entre la experiencia del apóstol Pablo, que era Saulo, pero tuvo un momento en su vida, un lugar en su vida, que para él fue camino a Damasco, y entró a Damasco sin ver nada, totalmente ciego, y salió de Damasco con una vista totalmente renovada. Y cuando uno viene a Cristo y uno se encuentra personalmente con Dios, viene a Dios en esa misma actitud, totalmente ciego. Porque vemos el mundo, vemos la vida, vemos las cosas como las ve ¿quién? El enemigo, Satanás. Y la Biblia dice que Satanás vino para hurtar, para matar y para destruir. Y eso es lo que vemos en nuestra sociedad. Pero cuando uno viene a Cristo y tiene esa experiencia personal con Jesús a través de la obra que Él realizó en la cruz, llegamos ciegos ahí. Pero nuestra vista es totalmente renovada cuando pasamos a través de la cruz. Y empezamos a ver la vida de otra manera, porque ya la vemos con los ojos de aquel que dijo, como sigue ese versículo que cité anteriormente, mas Jesucristo vino para que tengan vida, y vida ¿qué? En abundancia. O sea, la persona que no tiene a Cristo camina por este mundo en una ceguera espiritual. Pero hay un Damasco, hay un momento de encuentro, donde Dios cambia de adentro hacia afuera. Y todos los que nos identificamos como cristianos, como hijos de Dios, es porque hemos recibido, hemos experimentado un cambio interior, y eso se refleja exteriormente. Y este es el orden correcto
en el cambio de una persona. A veces nos preocupamos mucho por cambiar cosas exteriores, cambiar las buenas costumbres, cambiar la apariencia, cambiar la vestimenta, cambiar el peinado. Pero si no hay un cambio interior, la persona sigue siendo la misma. Y por más que querramos cambiar por fuera, si no hay un cambio interior, la vida sigue siendo vista con una mirada totalmente nublada y diríamos hasta ciega. Pero el apóstol Pablo tuvo esa experiencia. Quizás en esta mañana, este lugar, esta hora puede hacer el Damasco de alguien, de tener ese encuentro con Cristo. Capaz también, o quizás esta mañana puede ser un Damasco para alguno de nosotros que ya somos del Señor y tenemos que volver a pasar y recordar la obra de la cruz. Pero no para salvación, porque ya somos salvos. Y el que acepta a Cristo y tiene la salvación, esa es segura, esa no se pierde. Porque la salvación no depende de nosotros, ni de lo que yo haga, ni de cómo yo me comporte. La salvación está garantizada por la obra de Cristo en la cruz, y eso es inamovible. Pero a veces necesitamos volver a la cruz para renovar nuestro amor por Dios. Para reconocer y decir, Señor, y me he gastado, los brazos se me han cansado. He caminado quizás un tiempo lejos de ti y necesito volver a mi Damasco. Y que tú hagas una obra de renovación para fortalecer mi vida espiritual. Quiero pedirles que me acompañen a leer ahí en Hechos, capítulo 26. Quiero saludar a los hermanos y amigos que están escuchando ahí por el canal o por Facebook también. Saludos para ellos. Gracias por estar ahí, que Dios les bendiga y que tengan una muy buena mañana, una jornada bendecida. Y acá realmente la vista de acá arriba es muy linda de acá. Siempre digo, yo me siento muy alto acá arriba. Me gustaría estar ahí más abajo, pero bueno. Pero la verdad que la vista es muy linda de acá. Y les animo y les fortalezco y que se fortalezcan en el Señor y sigan adelante sabiendo que Dios tiene cosas muy importantes. ¿Cómo ha cambiado este lugar para este barrio, no? Aquellos que viven acá en la zona recordarán cómo ha cambiado este lugar. Y yo mientras estaban en la alabanza salí, fui hasta el auto a buscar algo y se escuchaba de afuera el canto. En este silencio de la mañana, que no hay ómnibus, no hay nada, un domingo mañana, y esa melodía que corre, ¿no? Y saben que me hizo, permítanme una pequeña anécdota, me hizo volver atrás en el tiempo. Uno ya cuando carga algunos años empieza a hablar demasiado del tiempo pasado, ¿no? Pero por allá, por el año, fíjense, del milenio pasado, por el año 1996. Miren que esos años existieron también, les digo para algunos que les parece que es del 2000 para adelante nomás. No, miren que antes también hubo vida. Y nos tocó estar con una experiencia con el barco Logos en la selva, ahí en el Amazonas. Y estoy hablando de unos cuantos años atrás, ¿no? No con toda la tecnología que hay hoy. Hoy los indios en la selva tienen wifi. Miren que se ríen, pero esto es así. Yo lo vi, pero ahí no había nada, ¿no? Y saben que estábamos en una aldea que eran 150 habitantes, unos 800 kilómetros en la Guyana holandesa, en la selva hacia adentro. Y estábamos con un grupo que éramos 16 del barco, pero la característica de ese lugar es que casi todos los que vivían en ese lugar eran cristianos.
Y estaban haciendo un trabajo de evangelismo hacia otras aldeas desde ese lugar. Pero el domingo a la mañana estaba el culto. Y la capilla, la reunión, el salón estaba en el centro. Y la particularidad de eso es que ellos sabían a qué hora empezaba, más o menos, cuando empezaban a caer algunos, empezaban a cantar, porque ahí... Pero nunca se sabía a qué hora terminaba, ¿no? Eso eran horas de reunión. Y en un momento yo tuve que ir hasta donde nos estábamos hospedando a buscar, creo que fue una guitarra o algo así que nos pidieron. Y miren, lo tengo filmado esto, porque alguien me prestó una filmadora que tenía un cassette, sí, cassette, de esos chiquitos, cassette, de 2 horas, y la batería tenía 2 horas para administrarla durante 15 días. Así que todos los días... Y les digo esto porque en esa mañana que yo fui a buscar eso al lugar donde estábamos quedando, cuando volvía, la iglesia toda estaba cantando. Cantando una armonía, los que saben de música, digo, no yo, acá hay gente que sabe mucho de música, esas las 4 voces que era tremendo. Digo, ¿quién enseña a esta gente a cantar así? Y en el silencio de la selva, acercarse a ese lugar y escuchar esos himnos, que no entendíamos el idioma, pero sí entendíamos el idioma universal, que es el idioma de la música. Miren, a uno se le ponía piel de gallina de escuchar eso en el medio de la selva, esa alabanza a Dios. Y cuando volví para acá, eso me hizo acordar ese momento, no porque tenemos la selva acá, ni nada más, no. Pero digo, qué bueno esto cuando las puertas pueden estar abiertas y que el canto de la iglesia salga afuera. ¿Y cuánta gente escuchará y dirá, cómo me gustaría cantar como ellos? Porque tenemos una canción con un sentido. Y eso es por qué. Porque un día pasamos por nuestro Damasco, ese lugar de encuentro con el Señor. Y vamos a la Biblia. Hechos capítulo 26, versículo 19. Allí el apóstol Pablo está haciendo defensa de su vida frente a las grandes autoridades del momento. Y estaba contando su experiencia de cómo él había conocido a Cristo, como podríamos hacerlo cualquiera de nosotros que estamos acá en esta mañana. Y ahí en el versículo 19 dice el apóstol, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa, por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de acontecer, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Que el Señor bendiga su palabra. Y los pensamientos que podamos extraer en esta mañana y que puedan ser de bendición para nosotros. Pablo injustamente siendo acusado. Y su vida estaba en peligro, pero de alguna manera él se había propuesto llegar hasta las más altas autoridades del momento para llevar el Evangelio. La vida del apóstol Pablo no fue para nada sencilla. Uno lee las Escrituras, lee todo lo que él escribió y dice, qué bueno, ¿cómo hubiera gustado haber sido el apóstol Pablo? ¿Alguna vez pensaron así?
Es brava esta, ¿no? Porque uno dice, pero mirá la sabiduría que hay en la Biblia y que Dios lo utilizó a él para bendecir a millones y miles en el mundo hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Claro que me gustaría haber sido el apóstol Pablo, ¿estás seguro? Porque el apóstol Pablo, para llegar a escribir estas cosas, muchas de ellas las escribió desde una cárcel fría, injusta, sufriendo el desprecio de las autoridades, de la gente, y aún muchas veces sufriendo el olvido de los propios creyentes. Humanamente hablando, lo que el apóstol Pablo tenía lo salvaba, permítanme esta expresión, es para que se entienda, humanamente era que tenía ciudadanía romana. Y en ese momento ese era el gran privilegio, si no, ya no existía. Pero Dios hace todas las cosas bien, ¿no? Y permitió que el apóstol llegara a ese momento. Y cuando él está narrando esta experiencia, ahí el apóstol Pablo dice esta expresión, que es la primera expresión que yo quiero dejarles en esta mañana. Desde la experiencia de un hombre que fue de bendición para tantos y desde la experiencia de muchos que hemos tenido que pasar por estas situaciones. Pero miren la frase que quiero dejarles esta mañana es, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde. Cuando pensamos en esto, no fui rebelde, creo que todos podemos identificarnos con algo, la rebeldía. ¿Quién no ha sido rebelde en algún momento de los que están aquí que levante la mano? ¿Para que no podemos decir yo no? Y de los que están escuchando desde su casa, y nosotros no los vemos, ojo que Dios sí, Todos en algún momento hemos sido rebeldes y la rebeldía muchas veces está asociada, tiene como una connotación negativa. Pero no siempre la rebeldía es negativa, la rebeldía es necesario para superarnos en muchos aspectos de la vida. Y en este caso, en esta situación, uno puede ver lo que dice el apóstol, no fui rebelde al llamado de Dios. No me rebelé, no lo dejé de lado, sino que dije, voy. El apóstol Pablo fue obediente. Y para poder ser de bendición a tanta gente, como leímos en este pasaje, una de las cosas era que el apóstol fue obediente. Un llamado del cielo. Y miren, de la misma manera que Dios llamó a Saulo, que después se le llamó el apóstol Pablo, Dios nos sigue llamando hoy. Dios nos sigue llamando hoy. Quizás la forma pueda ser diferente, porque no todos vamos arriba de un caballo, viene una luz y nos hablan, nos tiran del caballo, aunque algunas veces sería bueno bajarlos del caballo. Pero Dios se encarga de bajarnos del caballo muchas veces, y esa es brava, ¿eh? Y eso fue lo que hizo Dios con el apóstol Pablo, con Saulo. Lo bajó del caballo, de su orgullo. Aunque él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Pero el tema no es como vos pienses que hacer las cosas, le dijo Dios a Pablo, sino es como yo digo que las cosas hay que hacerlas. No es como nosotros vemos las cosas. Él le parecía que estaba haciendo lo correcto, pero él le iba a mostrar, no Saulo, las cosas correctas son como yo las veo. Y Saulo no fue rebelde a esa visión, a ese llamado. Y esta es una gran enseñanza para nosotros en esta mañana. Las cosas no son como yo las veo. El otro día hablábamos el viernes en una reunión de jóvenes, y hablamos de la importancia de la iglesia, y alguien me decía, bueno, yo por ahí alguien nuevo, no me congrego mucho, pero yo amo a Jesús y amo a Dios, y esto que otro. Le digo, mirá,
te respeto tu posición, pero no es la posición que Dios manda, no es lo que la Biblia enseña. Y lo importante en la vida cristiana y en el mundo en general es lo que Dios dice y como Dios lo ve y no como nosotros lo vemos. Dios dice que es necesario, como decía nuestro hermano cuando dirigía, congregarse, estar con el pueblo de Dios, crecer juntos, orar unos por otros, animarnos, cuidarnos, protegernos. Eso es lo que Dios enseña en su palabra. Lo otro es una visión humana. Y cuando vamos a la visión humana, muchas veces nos equivocamos, ¿o no? ¿Por qué la sociedad está llena de infidelidad? ¿Por qué hay tantos matrimonios deshechos, tantos niños sufriendo? Tanta gente en la calle que no es por pobreza, sino por frustración de su vida y ha terminado en la calle. ¿Por qué es tan alto el índice de suicidio en nuestro país? Si le damos a la gente que se divierta, que la pase bien, tenemos un montón de cosas. Es que no es lo que el hombre quiere, sino es lo que el hombre necesita. Y el apóstol Pablo se dio cuenta después de eso que él no fue rebelde a esa visión, reconociendo que estaba dispuesto a abrir su vida, su corazón, para ver lo que Dios tenía para él. Y en esta mañana, querido hermano, quiero dejarte este desafío. Que cada día podamos volver a nuestro Damasco y pensar, Señor, ¿qué es lo que tenés para mí? ¿Qué es lo que querés? Y si alguien está acá y nunca le abrió su corazón a Cristo, y nunca le pidió a Jesús perdón por sus pecados, no a un hombre, no a un sacerdote, no a un pastor, no, a Cristo, porque es el único que puede perdonar pecados. Esta mañana puede ser una mañana que puede transformar tu vida, puede cambiar ese encuentro personal con Cristo. El apóstol fue un hombre obediente. Y saben, Deuteronomio capítulo, se los leo, 26, versículo 16 dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Josué capítulo 1, versículo 8, un versículo muy conocido. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta palabrita es matadora al final, esta frase. Todo te saldrá bien. ¿Estamos seguros de esto? Sí, hermanos, todo nos saldrá bien, pero según la visión de Dios. Y la visión y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y es lo que le da un sentido a nuestra vida. Pasamos por este mundo y la vida tiene un sentido porque estoy obedeciendo y viviendo para aquel que es el creador y sustentador de todas las cosas. Y pensó en mí. ¿Quién soy yo para que Dios piense en mí? ¿Te preguntaste de alguna vez? Santiago capítulo 1, versículo 25 dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, la ley es Cristo, la libertad es Cristo. Y miren, ¿cuánto se habla de libertad hoy en día, verdad? Quiero decirte que disfrutemos de la libertad que tenemos en Cristo. Dios no le prohíbe al cristiano hacer nada. Hacé lo que quieras. Es brava esta, y decirle de acá adelante, ¿no? Dios te aconseja y te dice, y nos dice, y me dice, esto no te conviene hacerlo. ¿O no es así? Uno en su derecho de elegir, entre comillas, puede elegir. Dios dio al hombre el libre albedrío. Haz lo que quieras. Y la sociedad nos manda ese mensaje, hagan lo que quieran. Y un estudiante puede rebelarse contra sus profesores, haga lo que quiera, hay que defender al niño que se exprese o al adolescente. Y en las familias los padres no pueden corregir a sus hijos porque hay que dejarlos que hagan lo que quieran.
Ahora, no es eso. Eso no es libertad. Eso es esclavitud de la ignorancia. Porque todos somos ignorantes y necesitamos aprender, ¿o no es así? Un niño necesita aprender. Y el responsable sobre ese niño, quienes sus padres, para que le enseñen. No es dejarle hacer lo que quiera. Y este ejemplo lo podríamos llevar a todas las esferas de la sociedad, de la vida. Hermanos, necesitamos aprender. No es hacer lo que tu corazón dicte. Te da placer, hacelo. Y así estamos. Guardamos los estatutos y los mandamientos de Dios. Esa es la libertad, porque vamos a caminar por este mundo ¿cómo? Tranquilo. El que comete infidelidad en su matrimonio, ¿anda tranquilo por la vida? Claro que no. El que anda medio complicado en negocios medios turbios, ¿anda tranquilo? Y ahí podríamos decir un montón de cosas, ejemplos más. Ahora la libertad es decir, tengo mi esposa, mi familia, soy fiel a mi esposo, fiel a mi esposa, ando tranquilo, no tengo ningún problema, nada que ocultar, ¿o no es así? Soy honesto en mi trabajo, tengo un trabajo que está todo bien, ando tranquilo, ¿o no es así? Con mis vecinos me llevo bien y ando tranquilo por la calle, no tengo que esquivar la calle, que cruzar la vereda para que no me vea. Y esa es la libertad. No tengo que estar escondiéndome de la policía porque ando en el auto sin libreta de chofer. Ando tranquilo. Ahora, cuando no la tengo, ¿cómo estoy? Y un poco nervioso. Y ahí podemos seguir un montón de ejemplos más. La libertad realmente está en obedecer a Dios. Pero seguimos porque el reloj no nos da mucha libertad. Y no quiero abusar mucho de ustedes. La segunda frase que quiero destacar acá del apóstol Pablo, dice versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Este es un pensamiento que me vino ahora. Vieron que cuando nosotros hablamos de la gran comisión, generalmente se nos habla de empezar, Dios le da la gran comisión a los discípulos para salir a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todas las, y más allá, ¿no? Ahora vieron que el apóstol Pablo dice, empecé en Damasco. Empecé en el lugar donde me encontré con Cristo. Otros que recibieron sanidad del Señor y querían seguir a Jesús, Jesús dijo, no, andá y contá a quién, a tu familia. Pero interesante esto, donde el Señor me llamó es donde ahí tengo que primero trabajar. Dice, le compartieron que están en Damasco, después a Jerusalén, por toda la tierra de los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Y esta es la segunda frase, hermanos, que quiero dejarles en esta mañana. Haciendo obras dignas ¿de qué? De arrepentimiento. Esta palabra digno significa obras que realmente demuestren que hay un arrepentimiento en nuestra vida. Que hubo un arrepentimiento, que hubo un cambio. Digo este ejemplo porque sé que acá en Ituzaingó no pasa, pero si por ejemplo alguien le habla mal a una persona una vez, al rato viene y le dice, discúlpame porque fue un mal momento, está bien, ¿está correcto eso? Sí. Pasan 15 minutos y se repite la historia. Venimos de vuelta y disculpame porque sé que fue de vuelta, ¿viste? Está bien, te perdono, no pasa nada. Pasó una semana, nos encontramos de vuelta y de revuelta salta el indio y hay un chicotazo. Y la persona viene y dice, no, disculpame, sé que se me pelaron los cables. Y ya van 7, 8, 10, 15 veces y vos empezás a pensar, che, ¿será de verdad el arrepentimiento, la disculpa? ¿Ustedes qué piensan? Cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un cambio, uno trata de no volver a caer en ¿qué? En lo mismo. Y cuando uno viene a Cristo y se arrepiente de su vida pasada, la vida cambia totalmente y empieza a mirar otro horizonte de cosas.
Hay una canción por ahí no sé ni de quién es, la verdad, que habla de una canción folclórica bueno, ahora se me fue de un parroquiano que pasaba tomando en el bar, que era muy violento y que era en el pueblo era muy conocido por eso, hasta que un día apareció con una Biblia. Y ese que antes vivía borracho y que no lo quería nadie, y que tenía problemas con todo el mundo, ahora empezó a recorrer las casas, a hablar del cambio que Cristo había hecho en su vida. Está haciendo obras dignas, obras que demuestran un arrepentimiento. Hermanos, cuando uno viene a Cristo, el vocabulario del creyente cambia, ¿o no? Si no cambia, ojo, el carácter. Dios va transformando nuestras... No es que nos hace perfecto de un día para el otro. Y Dios tiene que ir trabajando, ¿no? Que levante la mano en los que Dios está trabajando todavía. Yo tengo que levantar las dos manos. Y Dios está trabajando en nosotros, pero nos va cambiando. El problema sería que si pasara el tiempo estamos siempre igual. Ahí estamos en el horno. El tema es ver que Dios está obrando. Obras dignas de arrepentimiento, hermanos. El Evangelio transforma, produce obras que demuestran esa transformación, cambia los proyectos, cambia los objetivos. De alguna manera podemos decir, estamos en este mundo viviendo, pero con la seguridad de que no somos de este mundo. Y estamos aplicando en este mundo, en este sistema, los principios de Dios. Y ya que hablé de la fidelidad, del matrimonio, hoy en día encontrar un matrimonio que tenga 50 años de casado es todo un milagro. Y si todavía se llevan bien, bueno, hay que hacer fiestas todos los días. Es así. Ahora, la persona que ama a Dios, lo que Dios le dice lo primero es ama a Dios, ama a tu esposa y luego a tus hijos. ¿Es así? Digo Enrique, que no es lo más grande acá, con más experiencia. Ese es el orden. Dios en primer lugar, la esposa en segundo lugar, o el esposo, y los hijos en tercer lugar. Cuando se cambia este segundo nivel de prioridades, ahí se arma lío. Esto es así. Entonces, cuando alguien viene a Cristo, la prioridad pasa a ser su familia, no pasa a ser sus amigos, sus compañeros de trabajo, el boliche, el fútbol, lo que sea, pasa a ser su familia. Y qué bueno es que la familia pueda estar fuerte. Y una iglesia fuerte es una iglesia que tiene familias fuertes. Una nación fuerte es una nación que tiene familias fuertes. Y hemos debilitado nuestra nación porque hemos destruido la familia. Le hemos cambiado, hemos creado conceptos nuevos de familia que van en contra de ¿qué? De lo que Dios dice. No de lo que un pastor ni la iglesia. Es lo que Dios dice. No te conformes. No te conformes en hacer o ser lo que todo el mundo tiene que hacer o ser. Busca la milla extra. Esa es la que hace la diferencia. Siempre estamos dispuestos a hacer un poquito más. La tercera palabra, porque ya la hora se me fue. Sigue diciendo el versículo 21, por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Y esta es la frase, hermanos. Persevero hasta el día de hoy. Qué interesante esto, ¿no? El apóstol dice, pasé por 1.000.000 de circunstancias difíciles, pero ¿qué? Persevero. Hasta aquí llegué. Dios con nosotros, Dios nos ha acompañado, estamos acá, hemos llegado hasta hoy. Y la preocupación del creyente no debe ser, me voy a preocupar para llegar bien de aquí a 10 años. No, preocupate para llegar bien mañana. Y puedas decir,
perseveré hasta hoy. Y que pasado mañana puedas decir, perseveré hasta hoy. Y quizás después vendrá alguna dificultad y el Señor te va a ayudar y vas a decir, perseveré hasta hoy. Cada día. Y uno puede mirar para atrás y ver y decir, Señor, ¿cuánto has estado conmigo? Y hay una palabrita clave que yo no la mencioné a propósito. Antes, que dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios. Hermanos, no vamos a perseverar nunca en la vida y no vamos a llegar a ningún lado sin el auxilio de Dios. Sin la mano tendida de Dios. Sin la presencia de Dios en nuestra vida. Y podemos preguntarnos, ¿qué cosas nos sostiene? Y yo diría rápidamente 3 cosas, mencionarlas simplemente. Las cosas que nos sostienen para llegar hasta hoy, espiritualmente hablando, es un mensaje real y eficaz que está en la Biblia. En segundo lugar, la resurrección de Cristo. Y no digo en segundo lugar porque sea menos importante. Digo porque sin la palabra de Dios no tendríamos el conocimiento de la resurrección. Y en tercer lugar, lo que nos sostiene es la luz de Cristo en un mundo lleno de tinieblas. Por eso decíamos, el apóstol Saulo entró totalmente ciego, pero salió viendo y con una visión diferente de las cosas. Deuteronomio capítulo 3, versículo 18 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Daniel capítulo 10, versículo 19 dice, y me dijo, muy amado, no temas. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Palabras de Daniel. Momentos difíciles. Hasta aquí hemos llegado. Y el Salmo 46, versículo 1, que muchas veces los cantamos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y este apóstol Pablo, el que estamos hablando, escribe muchos años después. Ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 4, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Qué tema este? Hermanos, miren, ¿cómo decir esto? ¿Te has sentido desamparado alguna vez? No por Dios. Vamos a dejarlo un poquito de lado a Dios, con mucho respeto digo esto, ¿no? Desamparado por aquellos que pensaban que estaban cerca. ¿Te has sentido desamparado alguna vez? Y la otra pregunta, ¿has dejado desamparado alguna vez a alguien? Esa es más brava de responder, ¿eh? Cuando alguien pasa por una situación crítica y la gente se entera, el primer momento es un aluvión de compañía, de ayuda, de esto y lo otro, papá. Pasa un mes y ya la lluvia torrencial pasa a ser una lluvia normal. Pasan 2 o 3 meses y ya es una llovizna nada más. Pasan 5 o 6 meses y simplemente es una humedad que anda en el ambiente. Y pasan quizás 7, 8, 9 meses y llegamos ¿a qué? Al desamparo.
Hermanos, un propósito de la iglesia es esto, que nadie se sienta solo, que se sienta amparado, que se sienta fortalecido, que se sienta cuidado. El apóstol dice, aún me dejaron solo, pero miren cómo sigue la frase, no les sea tomado en cuenta. Como diciendo, a los que me dejaron solo cuando tenía que estar, precisaba más su compañía en la cárcel y me dejaron solo, los perdono. Y el apóstol se estaba liberando de eso, los perdono. Y termina diciendo, pero el Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para el reino, para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero el Señor estuvo a mi lado. He recibido el auxilio de Dios. Y hermanos, si estás desanimado, si por ahí estamos por alguna situación nada feliz, quiero decirte que así como el apóstol no fue rebelde al llamado de Dios, no seas rebelde a lo que Dios quiere decirte. Así como el apóstol, a pesar de las circunstancias, enseñó e hizo obras dignas de arrepentimiento, que también las hagamos a pesar de lo que estamos pasando. Y que podamos experimentar que llegué hasta el día de hoy, persevero hasta el día de hoy, gracias al auxilio de Dios. Y que, aunque otros te puedan desamparar, recuerda siempre las palabras del apóstol, el Señor estuvo a mi lado. Y si alguien está acá y quizás no ha aceptado a Cristo en su corazón, y quizás la obra de la cruz todavía no tiene un sentido tan especial, quiero decirte, Dios te ama. Y la sangre que Cristo derramó en la cruz fue por amor a ti y por amor a mí. Y en esta mañana Él quiere que vengas a Él, le abras tu corazón, le pidas perdón por tus pecados, le entregues tu vida. Y puedas experimentar la presencia de Dios en tu corazón. Y puedas sentir, desde hoy en más, llegué a este Damasco, que era para mí este lugar, y de ahora en más sigo caminando con Cristo en mi vida. Y saber que cuando llegue el final de mis días, podré decir con total seguridad, el Señor estuvo a mi lado. Amén.